Hola a todos entonces, a todas. Querida, cuéntanos un poco de cómo funciona el proceso creativo en el formato audiovisual, que es muy distinto al del teatro, de alguna manera. Sí, es bien diferente. Primero, a ver, el punto de unión yo creo es el guión o el libreto o la dramaturgia en el caso del teatro. Ambos tienen esto, ¿no? Que tienen esta historia previa, este antecedente previo de quién es el personaje, de dónde viene, hacia dónde va. La diferencia con el tema audiovisual son básicamente dos cosas. Uno, que se actúa todo muy en chiquitito porque las cámaras están muy cerca, entonces son capaces de ver el guiño en el ojo o ese tiritón en la pera, cosa que en el teatro no se puede y en el teatro todo es grande. Y el otro punto distinto, digamos, en el proceso, es la forma en que el proceso en general de cómo se ejecuta las acciones que te llevan hacia el personaje. O sea, en el fondo, en el proceso creativo, en el teatro, por ejemplo, influye mucho este día a día y hacer y rehacer y tener una pauta o una coreografía de acciones y estar constantemente repitiendo estas varias escenas que tienen las obras de teatro que en general duran, no sé, 1 o 2 horas máximo. Y estar como repitiendo, 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 haciendo la escena otra vez, otra vez. En el mundo audiovisual eso no está esa posibilidad de poder estar muchos días dedicada a una escena y a abordarla, a ver qué siente el personaje, qué quiere, etcétera. Entonces es todo mucho más inmediato, es mucho más rápido en el campo audiovisual este proceso creativo. Así es que como uno como actriz, como actor, tiene que tener herramientas distintas para abordar un proceso u otro, pero básicamente esa es la diferencia, creo yo. Tú eres actriz de la Chile, me acuerdo incluso haber visto tu examen, no sé si te acordáis. ¿Verdad? Sí. Eh, ¿Has trabajado en cine, has trabajado en series, en teleseries? ¿Cachai? ¿Cuál es la diferencia que existe, por ejemplo, en cine, televisión, serie, teleserie? Porque hay una diferencia también. Sí, también hay diferencias en el mundo audiovisual. ¿Con cuánta A ver, antelación básicamente, ¿Con, ¿cómo? con cuánta antelación te llaman para un proyecto como para poder prepararlo? Eso depende de cada producción, pero en general son un par de meses, no es mucho más que eso, para cuando te llaman a un proyecto y en general también sucede que un mes antes te pasan el guión o el libreto, no es mucho antes tampoco. Entonces, no hay mucho rato para preparar los personajes en el mundo audiovisual, siento yo, es todo mucho más rápido. Cuando uno ya tiene un guión, se hace un proceso de lectura en general, sobre todo en las teleseries. En el mundo audiovisual, como en los videoclips, en las películas, no se hace tanto esta lectura previa de guión, depende del director en realidad, porque hay películas en las que sí se hace una lectura de guión, y las series también, funciona un poco como en las teleseries, también se hace una lectura previa de varias semanas, ojalá leyendo los guiones entre todo el elenco, sobre todo cuando son elencos grandes. Es un poco para que los directores empiecen como a escuchar a los personajes y ver cómo por dónde va un poco la cosa. Después de estas lecturas que se tienen, la principal diferencia es que en el cine las escenas se hacen, no sé, 5 escenas diarias como máximo, entonces uno tiene un tiempo mucho más prolongado para dedicarle a la emoción, por ejemplo, y al personaje en sí mismo. Las series también se hacen un poco como el cine, o sea, se hacen pocas escenas diarias y se trata de dedicar bastante tiempo, sobre todo a las emociones que son más complejas. Por lo menos en los 80 se filmaba una cámara, o sea, era muy, muy cine. Hay otras series que no, porque son un poco más parecidas a las teleseries, se filman a 2 o 3 cámaras. Pero eso también depende de la producción y del director o la directora. Y las teleseries, en cambio, las teleseries son mucho más inmediatas. O sea, uno graba en realidad, porque antes se filmaba por el tema de la cinta, ¿no? Pero ahora ya se graba, todo se graba, incluso las películas que también se hacen digitales. Las teleseries se graban unas 20 escenas diarias. Esa es más o menos la diferencia en proporciones. O sea, del cine o las series tenéis 5 escenas, en las teleseries tenéis 20, a veces 25 escenas diarias.
y todas las escenas son súper distintas unas de otras, porque en las teleseries se graba por locación. Entonces, por ejemplo, en una misma pieza pueden ocurrir escenas de sexo, escenas de risa, escenas de llanto, escenas de golpe, etcétera, en una misma habitación. Entonces, en ese día vas a grabar 20 escenas completamente distintas unas de otras, solo porque se graba por locaciones. Entonces, todas las escenas que ocurren en esa pieza se graban hoy día, mañana, pasado, qué sé yo, una semana grabando en una pieza. Entonces, es algo muy agotador, por una parte, y también hay que ser muy rápido a nivel actoral para entrar y salir de las emociones, porque, claro, está ahí en una emoción súper dramática y corte, te vaya a cambiar de ropa rápidamente también, porque no hay mucho tiempo entre una escena y otra para que preparen el set solamente. Tenéis 5 o 10 minutos, te cambias de ropa rápidamente, accesorios, qué sé yo, look, si hay que hacer algo en el pelo, vuelves al set, ensayas rápidamente y se graba. Y ahí es así porque hay 5 cámaras, 3 en general, pero pueden haber hasta 5, hasta 6 cámaras, incluso hay cámaras cenitales, tienes una cámara que está haciendo el plano en general, otras 2 que están haciendo planos cruzados, medios, otra que está haciendo los cerrados. Entonces, por eso se graba tan rápido, porque una escena la puedes repetir una vez y ya la grabaron de todos los ángulos y ya está. Lo cual es bueno por una parte, porque uno se desgasta menos en el fondo, pero tienes que ser mucho más preciso en cuanto a las emociones, porque si tenéis que llorar de una y no podías estar esperando a que, no sé, algo suceda para que te llegue la emoción del llanto. Entonces hay que ser muy rápido emocionalmente. En cambio, en las películas y en las series, los directores o las directoras te dan un poco más de tiempo, te esperan en las emociones, se filma en general, por ejemplo, vamos a filmar todo el plano general ahora, después todo el plano medio, después todos los planos cerrados, y recién en los planos cerrados uno está como entregando la emoción eh, la más dura, digamos, porque a veces con los planos generales no es necesario, por ejemplo, estar tan desgastado, tan emocionado, porque no se ve tanto po, en el fondo, o sea, se ve más de lejos. Y en ese sentido también, ¿cuánto tiempo de ensayo de escena se tiene? En las teleseries muy poquito. A veces en las teleseries, por ejemplo, Sabatini, con quien trabajé hace un par de años en Amor a la Catalán, que era una teleserie que hice, la última que hice en Canal 13, a Sabatini le gustaba ensayar varias escenas juntas. Te tenías que saber el guión de arriba a abajo, porque no le gustaba que tú estuvieras con el libreto ahí. Y, y se ensayaba, no sé, 6 escenas, por ejemplo. Y tenías que saberte las 6 escenas y ensayaba las 6 escenas y grababa durante toda la mañana esas 6 escenas. Y ahí había, no sé, 1 hora de ensayo para esas 6 escenas, y después ya no hay más ensayo, se graba, se graba, se graba, se graba, se para, almorzar, qué sé yo, y hay otra hora más en que se ensayan las otras 10 escenas que quedan, por ejemplo. A veces antes de almuerzo se hace otra pausa y se ensaya de nuevo, pero en general, dependiendo del director, hay unos 30 minutos a 1 hora solo de ensayo de escenas. Pero hay otros directores, por ejemplo, Herbal Abreu, con quien hice Soltera otra vez, 1, 2 y 3, hice Preciosas también con él, y Chipe Libre. A él le gustaba ensayar de una escena. O sea, ensayábamos una escena, la grabábamos y él volvía a bajar y ensayábamos otra y la grabábamos. A veces ensayaba 2 escenas pegaditas, 3 quizás, pero no más que eso. A él le gustaba ensayar como muy de a poquito. Y Ese periodo de ensayo, de igual manera, es un ensayo en que leen el libreto, lo mueven, después viene el ensayo por cámara y sería. ¿O se le determina más tiempo? Depende del director o de la directora, pero Herbal ensayaba una vez texto, ¿Ya? una vez texto más movimiento y otra vez texto, movimiento y cámara. Así lo dividía él. Lo cual era bastante bueno porque en el fondo uno repasaba el texto primero con los compañeros o las compañeras, después venían los movimientos y ahí él podía ver más o menos si era lo que tenía en su cabeza o no, mira, tú no vayas para allá, esto mejor, o tú no podías estar tomando esto, tenés que estar comiendo, qué sé yo. Todo eso se dibuja y después en la cabeza de nosotros, y después por cámara se ve si uno lo está tapando a alguien, si estás llegando al punto que te pidieron, si, no sé, pues nadie se está saliendo de cuadro cuando actúa, qué sé yo. Y cuando eso ya está, a veces se vuelve a ensayar una vez más con cámara y ahí ya se graba. Y en general las grabaciones tratan de hacerse en una toma, en las teleseries.
En las películas no, en las películas se repite, se repite, se repite. O sea, yo he estado en películas en que he repetido 10, 20 veces una misma escena, lo cual es súper desgastante por una parte, pero es un desafío actoral también, porque uno tiene que estar muy concentrado para volver a entrar en la emoción cada vez que te lo piden, para volver a salir de la emoción cada vez que se necesite, para no mecanizar el texto, porque a veces de tanto repetir una escena, uno empieza a decirla de la misma manera y de la misma manera y de la misma manera, y lo que hay que hacer es todo lo contrario, tratar de... El repetir para mí es una posibilidad. En el fondo, si a mí me piden repetir una escena, yo no la voy a hacer exactamente igual a como la hice recién, voy a tratar de buscar algo más, otra forma de decir, algún otro gesto, profundizar en alguna emoción. Para mí siempre la repetición en el fondo es una oportunidad. Yo nunca siento cuando me piden repetir algo que está mal. Es algo que está bien, pero hay que mejorar o que puede ser distinto. No necesariamente se repite porque algo esté mal. Entonces, en la repetición, yo trato de encontrar una oportunidad para poder hacerlo mejor, para poder buscar de otra cosa. A veces el director dice, no, vuelve a lo anterior, o eso que encontraste está mejor, déjalo, qué sé yo. Pero hay que tratar de hacer eso con las repeticiones para que no se vuelvan fomes, porque si está uno mecanizando la escena y repetirla 20 veces, no, al final se vuelve una lata. ¿Qué pasa ahí con la frustración? ¿Cómo? ¿Qué pasa ahí con la frustración? ¿Qué pasa con la frustración? Bueno, nada, la vida está llena de frustraciones, entonces hay que aprender a manejarlas nomás. O Ya. sea, a veces es frustrante cuando no llegas a la emoción que te están pidiendo. Eso yo creo que es lo más frustrante para un actor o una actriz. Eh, pero eso es puro trabajo nomás, es pura concentración. Perfecto. Oye, respecto a los directores, que he trabajado con muchos directores, ¿qué pasa ahí? Obviamente Muchas son gracias. distintos uno de otro. ¿Qué pasa? Son, porque la mayoría son audiovisuales. Sí, me ha tocado trabajar con varios directores de cine también y directoras, y varios, claro, pues, y varios directores y directoras, bueno, directores nomás de teleserie, en teleserie nunca trabajé con directoras. Y claro, hay hartas diferencias. Por ejemplo, cuando hice Los 80, que es una serie que hice durante 7 años, el director durante los primeros 5 años fue Boris Cuercha y él es un súper buen director de actores. Cosa que a veces no pasa, porque después me tocó con otro director la sexta y séptima temporada, que era Rodrigo Basae, y Rodrigo Basae era director de teatro hasta ese minuto, y también fue director de arte de la serie. Pero él era más director general, o sea, en el fondo estaba más preocupado del total de lo que se veía por la pantalla que de la actuación misma. En cambio, Boris es un director muy de la actuación. O sea, él se preocupa del general, pero lo que más le importa es la verdad en lo que uno está haciendo, está diciendo y está tratando de expresar. Entonces, no sé, pues, a veces no importa mucho si el agua la estáis poniendo de tal manera, si no tiene sentido eso en tu cuerpo. En cambio, Rodrigo era mucho más de acción. O sea, a él sí le importaba que el agua cayera de tal manera porque él después en su cabeza quería pegar el plano de esta agua con otra agua, ¿cachai? Entonces, claro, son diferentes formas nomás. Herbal también era muy de director, muy director de actores y de actrices también, muy preocupado de la actuación y de la verdad en la actuación. Y la verdad es que también hay otros directores que se preocupan del arte, por ejemplo. Como que yo siento que hay directores que son un poco más, como que quieren dirigir todo, y hay otros que están dedicados a una cosa. Y entregan en ese sentido libre albedrío al resto de los directores, porque hay un director de arte, está la persona de vestuario, está la persona de maquillaje, y si cada uno hace su trabajo, yo creo que no tiene por qué salir mal, en el fondo. No hay para qué estar como pendiente de la pega de todo el mundo si uno confía en sus compañeros o en sus compañeras. Y me tocó, por ejemplo, otra película que se llama No soy Lorena, que esa la hice con la Isi Marras, que es directora, y la verdad es que las mujeres tienen una sensibilidad súper distinta. Eh, Son mucho más delicadas en general en la búsqueda, y eso es súper rico, porque me acuerdo que la Isi, por ejemplo, me dejaba muy libre en los ensayos,
y después era muy certera en sus comentarios y iba buscando y buscando y buscando, tenía una delicadeza especial, siento yo. Y no me ha pasado eso con todos los directores. Con los directores en general son como un poco más duros, como más toscos en ese sentido, como que incluso en la emoción buscan como el llanto nomás, por ejemplo, ¿cachai? No buscan los matices de lo que puede ser el llanto. En cambio, la Isi que siento que en esa feminidad hay algo que es un poco más detallista en las emociones, y eso me gustó mucho de trabajar con ella, tenía como esa sensibilidad mucho más desarrollada. ¿Cómo te enfrentas a las distintas direcciones respecto a eso? Porque finalmente sí, hay mucha libertad para el actor en la creación de, ¿te fijáis? Si no hay un enfoque real como en la dirección de la actuación. ¿Cómo te enfrentáis a eso? Nada, pues ahí uno tiene que ser intérprete. En el fondo uno es un poco una marioneta. Uno tiene que tratar de descifrar y de interpretar lo que está en la cabeza del director o la directora y no lo que está en tu propia cabeza, porque uno a veces cree una cosa del personaje y se ensimisma en eso. Y claro, está bien, también uno tiene que proponer y discutir cuando haya que discutir, pero en general yo trato como de ser bien permeable en ese sentido. Porque ellos tienen una visión más amplia de todos los personajes, de toda la escena. Yo al menos me dedico más a mi actuación y no estoy tan preocupada de en qué están los otros actores, las otras actrices, en la historia, digamos, dentro de la narrativa general, ¿cachai? Entonces, los directores, las directoras sí están preocupados de eso, y por eso, y esa es su pega, y por eso uno tiene que entregarse como a esa dirección, porque de lo contrario está ahí todo el rato como en una lucha con los directores o con las directoras, y eso igual entorpece, siento yo, el trabajo, ¿no? Hay que ser propositivo, pero hasta cierto punto. Yo te diría que yo soy mucho más me dejo más dirigir. Sobre todo porque yo no me considero una persona tan creativa. Entonces, siento que necesito mucho, mucho de que me digan como, tiene que ir para allá el personaje, tiene que ir para acá, necesitáis hacer esto, necesitáis hacer esto otro. Yo no soy tan creativa en ese sentido, no. Entrego propuestas, pero no me siento tan creativa. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, con la continuidad emocional que puede existir entre una escena y otra que se están grabando en días distintos? ¿Cómo entras y sales de los estados emocionales? ¿Hay alguna método Eh, o técnica que ocupes tú más que otro? Sí, lo que pasa es que hay dos cosas en esa pregunta. Lo primero es que uno tiene que saberse súper bien el guión entero, o sea, yo no soy de las actrices que se lee su pura parte, sobre todo en las teleseries, que a veces son 100 capítulos y terminan siendo una lata leerlos todos. Yo prefiero leer todo el capítulo para cachar más o menos en qué está todo el general, y llevo una línea de acción de mi personaje, siempre. En las teleseries, en las series, en las películas, lo que sea que haga, yo tengo una línea de acción. Entonces yo sé de dónde viene el personaje, hacia dónde va, en qué escena estamos, en qué etapa de la vida del personaje estamos. Tengo súper claro eso. Entonces no me cuesta estar hoy día en la escena 5 y mañana en la escena 60, ¿cachai? Porque sé súper claramente cuál es la línea de tiempo. Eso por una parte. Y segundo, bueno, en la universidad te entregan hartas herramientas para poder dejar las emociones a un lado. Eh, Hay momentos en que es un poco complejo, porque hay personajes que te agarran más fuertes que otros, y hay emociones que son más fuertes que otras. Entonces, claro, salir de una risotada, por supuesto que es más fácil que salir de una catarsis de llanto. Yo siempre lo he trabajado desde la respiración. Para mí la respiración es fundamental a la hora de emocionarme y a la hora de botar las emociones. Y de hecho, ahora que estoy practicando mucho yoga, siento que todo está en la respiración. O sea, a través de la respiración uno puede regenerar las células, a través de la respiración uno puede entrar a las emociones, a través de la respiración uno puede relajarse, etcétera, etcétera, etcétera. Puede multiplicar las hormonas. Hay un montón de cosas que hace la respiración y no nos damos cuenta porque nosotros estamos respirando todo el día, todos los días. Y es algo tan normal en nosotros que nunca nos detenemos a entender lo que es estar respirando, y hay un montón de beneficios al descubrir
esa respiración. Y claro, en la universidad te enseñan esta técnica de Alba Motion y yo creo que esa es como la más efectiva en las emociones, para mí. Perfecto. A mí en lo personal no soy muy partidario del Alba Mountain, pero Sí, es que depende de cada uno. claro. También está la memoria emotiva. A mí no me resulta tanto con memoria emotiva porque siento que me voy me desbordo. Sobre todo en las emociones como de más tristeza, la memoria emotiva me juega en contra a veces. A veces la uso precisamente si necesito estar desbordada y me tengo que hacer pebre llorando, vale, voy, parto por las respiraciones y le meto memoria emotiva y termino. Pero si el personaje no tiene que desbordarse y además estoy grabando más escenas al mismo día y es una teleserie, por ejemplo, la pienso dos veces. O sea, es complicado para mí esa parte porque a veces me desbordo y es complejo salir de eso. Entonces hay que saber cuándo hacerlo. Yo me quedé con estas técnicas de respiración que para mí funcionan mejor. ¿Qué tanto hay de ti en los personajes? ¿Cómo pasa eso? Siempre hay algo de uno en los personajes porque uno le presta el cuerpo en el fondo a los personajes, así que siempre hay algo de uno. Eh, yo creo que lo que siempre hago es tratar de cambiar la voz. Trato de ponerle distintos timbres de voz. No sé, la Sucia hablaba como súper nasal, como, weona, como todo para arriba. Hay otros personajes que son más serios, que hablan todo más bajo. Y trato como a través de la emoción, o sea, de los distintos tonos de voz, encontrar algo del personaje, como personajes que pronuncian menos, o que hablan más así, o no sé, pues personajes que son como más choro, ¿cachai? Que, no sé, tienen distintas maneras de hablar, y qué más, y qué tanto, como que a través de las emociones, o sea, de los tonos de voz, trato de buscar algo particular del personaje, y siempre parto desde la forma de hablar. Después meto la forma de moverse, y después de eso ya meto todo lo demás, algún tic, algún, no sé, si se hace todo el rato así en el pelo, si se come las uñas, si tiene algún, no sé, algún tic en el ojo, si se para como de lado, si se le cae un hombro, si es más bien derechita, haciendo así. Como todas esas cosas uno las va metiendo, o por lo menos yo, primero parto desde la voz. A ver, este personaje, ¿cómo hablaría? Claro, si es una persona que habla calladita y que habla como bajo, porque es tímida. Entonces parto desde ahí. Y a eso le sumo que, no sé, tiene el hombro hacia adelante porque le dan vergüenza sus pechugas, y como es tímida también anda con la cabeza más abajo. Y todo eso va sumando, sumando, y ya uno construye el personaje como desde lo físico, y después ya entra ahí como en las emociones del personaje. Pero sí, parto siempre desde de lo vocal. ¿Y cómo se incorpora ese elemento físico o ese elemento externo, esa modificación de ti misma, para que no pase a ser como desde la caricatura de algo o que... ¿Cómo poder incorporarlo? ¿Cuánto tiempo pasa ahí? ¿Qué pasa con el trabajo de observación? Ahí está la pega de la actriz y del actor. O sea, hay que tratar de mantener eso. Porque si se te sale tu forma de hablar y se te sale tu forma de pararte o de caminar, se va al carajo el personaje. Uno tiene que tratar de buscar formas de mantener esa voz, de mantener esos tics, de mantener esa forma de ser en el fondo. Pero siempre hay algo de uno, o sea, no sé, yo soy bien casera igual que Claudia. Claudia hablaba bastante más parecido a mí que el resto de los personajes. También a veces soy súper loca y me encanta la fiesta, pero claro, lo de Susi es una exageración en ese sentido, pero es algo que yo tengo, pero exagerado al máximo. No sé, el personaje de Lorena era súper retraída, de No soy Lorena, o el personaje en Preciosas era una mina que lo estaba pasando pésimo, estaba súper deprimida, era como iba para allá, para acá, se tenía que disfrazar todo el rato. Eh, es difícil, o sea, yo creo que ahí está la pega, po, en mantener todo eso que uno va descubriendo y que a los directores, a las directoras les va gustando, para que el personaje se mantenga, porque si no se descubre, se devela el artificio y ahí la gente te ve a ti y es como, uy, se le cayó el personaje. Y eso pasa mucho en las teleseries, que en las teleseries son tantos capítulos que uno parte haciendo la caricatura y después termina súper normal. ¿Cachai? Entonces hay que tratar de mantener como cierta línea. Y en ese sentido, ¿qué pasa? ¿Grabas los primeros capítulos de la teleserie al tiro? ¿Grabas los primeros capítulos después? ¿Qué? No, ahí nada, po. Ahí se ve
quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal nomás, porque no hay nada que hacer. O sea, no se pueden grabar los primeros capítulos primero y los últimos después. En general es siempre por locación. Y en las películas también pasa así, también las películas se graban por la locación. Nada se graba de manera cronológica. Todo es en distintos tiempos. Pero en teleseries siempre, por lo menos, se parte grabando de los capítulos por últimos. Sí, los primeros 30 no grabáis el final primero, porque nunca está listo el final cuando uno empieza grabando. Pero tampoco es que grabéis del 1 al 10 y después del 10 al 20 y después del 20. No, en general grabáis del 1 al 30, distintos días del mes, y después del 30 al 60, y después ya, nada, después ya empezáis a grabar del 90 y tenéis que repetir escenas del 3, ¿cachai? Como, después ya se vuelve una locura. Además que las teleseries se graban durante 7 meses, por lo menos. Es harto tiempo. ¿Cuál ha sido como el desafío más fuerte que te ha tocado? A nivel actoral, yo creo que, bueno, me han tocado varias cosas complejas, pero yo creo que el personaje de Claudia Herrera es lejos como, sobre todo porque lo interpreté muchos años, entonces eso hace que uno viva más el personaje y lo tenga como más dentro de la piel. Y era un personaje súper duro, que lo pasó muy mal en un minuto, entonces fue complejo interpretarla. Pero hace poco, el año pasado o antepasado, filmé una serie que no ha salido todavía al aire, pero entiendo que se ganó, bueno, se ganó un CNTV y después se ganó otro premio. Es de Hernán Cafiero, que es un súper buen director chileno, eh, y es sobre distintos casos de femicidio en Chile. Y me tocó hacer un personaje de una historia terrible, terrible, y me acuerdo que no podía hacer la escena, porque me ponía a llorar. Y no tenía que estar llorando, y me ponía a llorar, y me ponía a llorar. Y después me tocó ir a grabar el off, y no podía grabar el off porque lloraba, 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 porque la historia es tan terrible que yo no podía entender la maldad de la gente. Entonces, claro, ahí es complejo. A veces las historias te tocan tanto, sobre todo ahora que soy mamá, y esa historia era de una madre que le habían matado a su hija, entonces no podía con esa sensación, con esa historia, fue muy, muy heavy. Quedó súper bien igual, hecho, de hecho quedó muy emocionante. Las personas que fueron el año antepasado a la entrega de los CNTV, no, el año pasado, vieron un adelanto de esa serie y todo el mundo me la contó y me decía, o sea, es que se me paraban los pelos, estaba todo medio mundo llorando, quedó muy bien hecha. Pero claro, tenía que ver también con que la historia me pegaba mucho, pero fue muy difícil, de verdad me fue muy difícil interpretarla. ¿Qué pasa ahí con la vida personal? Porque finalmente hay muy poco tiempo. Entendemos que estás grabando de lunes a viernes, llegas a la casa, estudiar los capítulos para el siguiente día, tenés vida, además te lleváis una carga emocional para la casa. ¿Qué pasa ahí? Sí, yo trato de no llevarme la carga a la casa, aprendí como bien desde el inicio eso, como tratar de votar y soltar y en general me acuerdo que los primeros años que estuve trabajando en televisión caminaba de vuelta a la casa y esa era una súper buena terapia para ir votando todo lo que había sentido durante el día y llegar como fresca a la casa y sin toda esta revolución de emociones dentro mío. Pero por supuesto que la vida personal influye de cierta manera en los personajes. O sea, cuando a uno le toca interpretar que es madre y no ha sido madre, por supuesto que es súper difícil. Si te toca interpretar que se te murió alguien y no se te ha muerto nunca nadie, por supuesto que va a ser difícil. O sea, mientras más cosas hayas vivido en la vida, yo siento que de alguna u otra manera más experiencia tienes para poder llevarla a los personajes. Por eso cuesta tanto que un actor joven haga de viejo, por ejemplo, porque no está esa experiencia de vida de la manera en que uno debería interpretarla. Hay personas que logran hacerlo y lo hacen maravilloso y son, nada, secos, talentosísimos, pero no es el general. En el general yo por eso también yo soy súper busquilla, trato de hacer muchas cosas y sé montar a caballo y sé, he hecho, no sé, Ironman y ando en bicicleta y nado y sé andar en auto y ando en moto. O sea, todas las cosas que yo hago en mi vida, que aprendo a hacer,
para mí son una herramienta más a utilizar en un personaje que pueda venir. O sea, si yo sé bordar, si yo sé tocar guitarra, si yo sé tocar piano, si sé cantar, todo eso le aporta a uno como actriz. Porque después es más fácil, no sé si es más fácil, pero es mejor para interpretar los personajes y tienes más posibilidades. O sea, si piden un actor que maneje y tú no sabes manejar, tenés un punto menos y probablemente no quedé en ese casting, ¿cachai? Si piden un actor que sepa montar a caballo y tú no sabes montar a caballo, lo mismo. Entonces, todas esas cosas van sumando, yo siento. Por eso a mí me gusta hacer muchas cosas y aprender. Me gusta mucho aprender cosas distintas, oficios distintos, no sé hasta de electricidad, ¿cachai? Como, sé un poco de muchas cosas. Soy como un poco como los periodistas, que te enseñan como muchas cosas distintas y sabía un poquito de todo. Trato de hacer eso. Mencionaste el casting. ¿Qué pasa ahí con el casting? ¿Cómo uno se debiese enfrentar a un casting? Ay, los castings para mí son súper difíciles, son bien tortuosos. Suerte que me tocó ir a pocos igual, porque, claro, al principio fui, no sé, debo haber ido como 3 o 4 castings, y después quedé en los 80 y ahí ya se me hizo todo más fácil, porque como ya te ven en pantalla, te llaman directamente, ya no es necesario después el casting, después me tocó muy pocas veces hacer casting para algo, o sea, creo que una vez hice para un musical, y, o 2 veces creo para unos musicales, y alguna vez para otra película, y si es que, porque te llaman después directo. A mí me incomodan mucho los castings, la verdad. Eso como de pararse y ponerse de lado y ponerse para el otro lado y no sé qué, y decir tu nombre a cámara, nada, es del terror, es del terror. Lo único que les puedo decir es que traten de ir lo más relajados posible, que traten de pensar que da lo mismo si se ganan o no el personaje, no vayan como pensando como no, esto lo tengo que hacer bien y no sé qué, porque al final es como contraproducente, siento yo. Como que si vas relajado y eres tú y te piden, o sea, te piden algo y trata de hacer lo que te pidan y ya, no hagáis más, no hagáis menos, como, porque en general uno se los gana, yo siento que los castings que aprobé cuando al principio de mi carrera, que de hecho siempre que fui a un casting lo gané, fue porque no iba con altas expectativas y porque además iba muy relajada. Trataba como de, ya, chao, me lo imaginaba todo sin ropa. Siempre ese fue como mi tip, como ya, chao. Voy a imaginar que todos estos buenos están en pelota y que están más nerviosos que yo. Y ahí como que me relajaba, pero me cargaba esa cuestión de como gira a la derecha, como que me daba risa. Nada, pero lo hacía igual y lo logré, pero yo creo que fue por eso, porque no tenía mayores expectativas y porque traté de ponerme lo menos nerviosa posible, porque todo eso se transmite, o sea, en la cámara se ve todo. ¿Qué pasa con el... Finalmente, actuar, uno debe estar escuchando constantemente y debe generar una comunión, un diálogo permanente con tu partner. ¿Qué pasa cuando... Porque hay todo un tema de egos también complejos. ¿Qué pasa cuando no tengo realmente un feeling con el actor que me está tocando en escena? Chuta, no sé, me lo invento, lo buscáis de alguna manera. No me ha pasado nunca, pero yo creo que si me llega a pasar, como que, no sé, me lo inventaría, lo buscaría de alguna forma, algo haría, porque es fome, yo creo que te pasa algo así. Eh, Uno tiene que poder confiar en el partner, uno tiene que poder estar al servicio también del compañero, de la compañera. Hay que tratar de ser generoso al actuar, generosa, para que también lo sean con uno. Eh, Nunca me ha tocado, la verdad, un partner como que o me caiga mal o alguien con el que no tenga feelings, siendo, por ejemplo, pareja en una teleserie o en una película o algo. Nada, de algún modo trato de entrarle por algún lado a la persona y la verdad es que no soy una persona como muy amistosa, ¿cachai? Como que en general yo voy, hago mi pega y chao, pero soy buena para hablar, pero en general soy más bien tímida, entonces me cuesta ese primer acercamiento. Después ya como que me suelto y hablo y está todo bien. Pero al principio me cuesta mucho ese primer acercamiento como del, hola, ¿cómo, cómo estás? Y casi como, bueno, sí, eres actor, eres actriz, tenés familia. Toda esa primera parte me complica mucho siempre, entonces yo como que prefiero estar ahí calladita en una esquina hasta que alguien me salve y me empiece a conversar. ¿Cachai? Y cuando ya eso ocurre,
me entrego y bacán. Pero en general, como que voy, hago la pega, saludo a todo el mundo, hola, hola, no sé qué, soy más bien tímida en esa parte. Pero no me ha pasado, no me ha tocado que tenga poco feeling con alguien, pero yo creo que si me pasa lo voy a buscar como sea. O sea, alguna cosa haré porque necesitáis al otro. O sea, esta pega de actriz, de actor, no podía estar solo, necesitáis al otro. Y cuando uno entiende eso, que el trabajo en equipo, yo creo que todo fluye mejor. ¿Qué comentario, qué consejo, qué cosa les podrías decir a la gente que está justamente tomando las clases porque quiere meterse a un formato audiovisual? Eh, que estudien mucho, que nunca se queden con una sola cosa que les digan, que cuando les pasen un guión siempre traten de buscar el contexto histórico, hagan su línea de tiempo, busquen qué tiene de especial el personaje, cómo siente, cómo haría tal o cual cosa, que busquen esa especialidad dentro de ese ser humano que están interpretando, que se estudien el guión arriba y abajo, yo los rayo entero, me gusta de hecho el guión en papel mucho. Eh, y eso, que se entreguen a la vida de ese otro ser humano que van a interpretar. Es súper rico de esta pega poder vivir varias vidas en una vida. Yo siento que en mis años de carrera eso ha sido el mejor regalo que he tenido. Siento que he vivido muchas vidas en una vida y de verdad que eso no lo puede decir cualquier persona. O sea, esta es una pega muy linda, muy, muy bonita y se pasa muy bien también. Es difícil porque es una pega que a veces tiene Luca y a veces no tiene Luca, pero se pasa bien. Así es que nada, estén preparados para todo, pero de que lo van a pasar bien, lo van a pasar bien porque no hay nada mejor que hacer lo que a uno le gusta. Lore, eres un sol, muchas gracias. Voy a abrir para que te puedan hacer un par de preguntas muy cortito porque después se nos tiene que ir. Te tenés que ir ahora en 5 minutos, creo. Dale. Chiquillos, pueden activar sus cámaras y micrófonos. Si alguien tiene alguna pregunta, Sí, quiero verlas. ¿A dónde están? están ahí, se fueron todos. Se fueron, dejaron ahí el Zoom abierto, ¿no? Ah, parece que. Uy, se me está botando la cámara. Chiquillos, pueden activar sus cámaras y micrófonos. Ay, ahí están apareciendo. Hola, hola, hola. Ahí los veo. Ahí está Francisca, Alejandro, Andrés, María, Isabel, Frances, Pablo. Bacán. A ver, voy a agrandar esto. A ver si los puedo ver a todos juntos. ¿En qué está ahí? ¿En el computador? Sí, Pone vista de galería. sí, esa tengo puesta. Buenísima. Ahí está Cristóbal, Josefina, Camila. Me aparecen unos más. Sebastián. Buena, bacán, qué buena verlos. Ingrid me aparece ahí también. Ornella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, ahí tenemos 12 de 17. No, de 16, porque. No, pues de 16 de 15. 12 de 15. Ya. Chiquillos, Alguien puso algo en el chat. No puedo prender la cámara, sorry, voy en el metro. Dice iPhone de Catalina, por si acaso. sí. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Ah, levanten la manito ¿No hay ninguna pregunta? si tienen. Parece que no. Eh, Ingrid creo que Todo, tenía la mano. estuvo todo muy preciso, marcaron de todo, así que gracias igual. Bacán. Gracias, Eh, Cristóbal. yo tengo una pregunta. Hola Loreto. Hola. Muchas gracias por estar aquí. Nos ha servido, bueno, por lo menos a mí me ha servido mucho todo lo que nos has contado. Tengo más claridad en cuanto como a
a lo que cada director le sirve como para uno como actor, en realidad, como que cada uno tiene una visión distinta y eso es muy interesante. Yo te quería preguntar si tienes alguna técnica de trabajo en cuanto a cómo te estudias los textos. O sea, porque no es como llegar y memorizarlo y ya, en frío, sino que es como cómo interiorizar esos textos, cómo te lo estudias tú. Sí, yo tengo, ya con los años uno va desarrollando su propia técnica. Primero me leo el guión completo, después subrayo mis partes, después hago una línea de tiempo arriba del guión para saber en qué escena, por ejemplo, no sé, aquí se le muere la mamá. De esta escena a esta escena se reencuentra con el padre, de esta escena a esta escena vuelve a su casa, etcétera. Como que hago una línea de tiempo completa. Y después para memorizarlos, tengo dos técnicas. Trabajé con Cristian Sánchez, que es un gran director de cine de muchos años atrás. Hizo El zapato chino, que fue como su obra maestra, y yo hice una película con él que se llama Tiempos malos, la pueden ver en el ondamedia.cl. Y a él no le gustaba entregarte el guión. Él te entregaba la partichela el día que tenía que actuarla, porque a él no le gustaba que uno mecanizara los textos. Y a raíz de eso, para las películas y para los videoclips, para los cortometrajes, etcétera, trato de leerlo un par de veces, pero no memorizarlo completamente, hasta que llego al set. Y cuando llego al set, ahí ya, nada, si la escena no es muy larga, me la memorizo rápidamente, y trato de no mecanizarla porque aprendí eso de él. Pero para las teleseries tengo otra técnica completamente distinta, porque como son muchas escenas al día, y son muchas páginas, o sea, a veces uno graba 20 páginas en un día. Y como son muchas, lo que hago es lo mismo, tengo memoria visual, entonces tengo que subrayar mis partes, tengo que encerrar en un círculo el pie de mi compañero o de mi compañero, encierro también en un círculo mi propio pie, o sea, el que es importante para mi compañera y para mi compañero, el que le va a permitir a él empezar su texto. Estudio leyéndome las escenas una vez, dos veces, y es lo último que hago en la noche. Esa es mi manera. Si yo me leo una escena esta noche y es lo último que hago, la leo una, dos, hasta tres veces, cierro el libreto y me duermo. Y al día siguiente yo ya me las aprendí. ¿Por qué? No tengo idea. Como que lo último que retengo en la noche visualmente se queda conmigo hasta el día siguiente. Entonces al día siguiente basta con que yo me lea la escena una vez y ya la tengo. Pero son técnicas que uno va desarrollando y en mi caso tiene que ver con la memoria visual que tengo. Y lo otro es que he trabajado mucho con mi memoria a corto plazo, lo que me hace tener una muy buena memoria a corto plazo, pero que desecho muy rápido. O sea, en el fondo, en estas cajitas que uno tiene en el cerebro, en donde va a ir guardando cosas, yo tengo que ir guardando y desechando, guardando y desechando, guardando y desechando, porque si no, como que siento que se me llena de... O sea, yo soy muy buena para memorizar, por ejemplo, jingles de comerciales o canciones. Escucho una canción y me la aprendo. Tengo una memoria auditiva muy rápida. Y no me sirve a saberme todas las canciones de Alejandro Sanz para la pega que yo hago, ¿cachai? Porque ocupan espacio en mí. Entonces trato de evitar ahora en mi año, después de ya 14 años de carrera, trato de no memorizar cosas a largo plazo para poder tener más fresca mi memoria a corto plazo, y trato de hacer mucho trabajo también de memoria, o sea, juego al memorice, por ejemplo, con mi hija, me aprendo, por ejemplo, de en qué orden están mis libros en la casa, me ando aprendiendo números de teléfono, me aprendo los root, ¿cachai? Como que trato de trabajar la memoria todos los días, porque las actrices, los actores, tenemos muchas probabilidades después de tener malas experiencias por haber utilizado o mal utilizado esta capacidad de memorizar. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Hago mucho el sudoku, las letras, la sopa de letras, todas esas cosas, jugar al memorice, todo eso sirve para que tu memoria en el fondo se siga ejercitando y nada, no decaiga con los años, porque es complejo esto que hacemos. O sea, te aprendí una escena entera de una página
y al otro día ya yo la tengo que desechar porque de otra manera no podría. Ya. Muchas gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta o vamos cerrando? Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, Catalina. Ya. Bueno, perdón, no puedo prender la cámara porque estoy en la calle, pero te quería decir que primero te admiro mucho, pero quería preguntarte si en el momento que decidiste estudiar teatro, ¿te imaginaste que tu carrera iba a tener como iba a ser como fue? ¿O tenías otra esperanza o pensabas que iba a ser de otra forma? Eh, no, yo la verdad es que estudié teatro pensando que me iba a dedicar a hacer teatro solamente. No había visto, no vislumbré en mi carrera hasta cuando ya estaba en cuarto de carrera, que existía la posibilidad de, además de ser actriz de teatro, ser actriz de televisión, ser locutora, etc. Pero tenía todas las herramientas para hacerlo. Cuando me llamaron por primera vez de la radio, yo había hecho 4 años de voz en la universidad, entonces tenía todas las herramientas para poder ser locutora radial y no me costó nada y estuve 10 años en radio. Cuando me llamaron para televisión no tenía idea de cámaras, pero sí tenía herramientas para poder actuar. Entonces cuando me tocó enfrentarme a las cámaras fue cosa de aprender a hacerlo nomás, y ahí tuve grandes maestros, Cristian Sánchez, Boris Cuercha, me enseñaron mucho de tiros de cámara, de actuar frente a cámara. Pero no, yo siempre pensé que me iba a dedicar solamente al teatro, como que no tenía en mi cabeza esta idea de que las actrices, los actores podemos hacer muchas más cosas con las herramientas que te dan en la universidad. Después uno se da cuenta que puede cantar, que puede bailar, porque hice 4 años también de canto, 4 años de danza. Después te das cuenta que puedes incluso escribir. Nada, la universidad, al menos en la que yo estuve, me dio una serie de herramientas que solamente había que potenciar, y yo no me di cuenta de eso hasta que salí de la universidad. Y cuando salí, la verdad es que tenía mucho susto de lo que venía, pero inmediatamente de los 25 alumnos que éramos en mi curso, nos escogieron a 8 para entrar al Teatro Nacional. Y ahí yo salí de la universidad y me puse de inmediato a trabajar en el Teatro Nacional 2 años. Y fue lo mejor que me pudo pasar, porque fue una súper buena manera de partir. Empecé a tener un sueldo, no me tocó esta brecha de no tener pega y tener que andar buscando pega. Y después empezaron el tema de los castings y apareció algo y fui a hacer un bolo a TVN, me acuerdo, y después apareció esto que hicimos en Mega, de los fantasmas, y después apareció los 80. Y ahí ya entré a los 80 y ya empecé con la carrera audiovisual, pero en paralelo también me llamaron para la primera película de Cristian Sánchez, y así empecé a aumentar las distintas capacidades que tenía a través de las herramientas que me había otorgado la universidad. Ya, muchas gracias. Ya, Kat. Ya, chiquillos. Oye, Lore, de verdad, un placer. Muchas gracias, guachita. Oh, me quedé pegado. Sí, te quedaste pegado. Me quedé pegado. Ahí volví. He estado todo el día peleando con Entel. Querida, muchas, muchas, muchas gracias. Te mando un beso gigante. Dale, de nada. Un gusto, Gonzalo. Gran amigo. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos, se pasaron. Nos vemos. Besos. Gracias. Gracias, te pasaste. Gracias. Chao.